Hoy entrevistamos a Ana Valeria Reyes, periodista deportiva venezolana. Buenas tardes, Ana Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcos. Feliz de estar acompañándote. Gracias por esta invitación. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a ti por aceptar. Quería preguntarte, ¿cómo nació tu vocación por el periodismo? Es algo que nació desde pequeña. Desde pequeña me gustaba mucho ver televisión con mi papá y él cambiaba los canales de lo que estuviésemos viendo siempre al béisbol. Sabes, acá en Venezuela el deporte rey es el béisbol. En estos últimos años hemos visto un crecimiento y un auge del fútbol, pero el deporte que reina es el béisbol. Y mi papá cambiaba cualquier serie que viéramos por ver los resultados de los juegos de béisbol y esa línea roja que seguro tú recuerdas, ese sitio que tenía ESPN, que te mostraba los resultados de todos los deportes. Y allí se quedaba hasta que le mostraran todos los resultados, pero era para ver si pegaba el parlay, la apuesta. Entonces, está como que ese trasfondo allí. Y a medida de que él iba cambiando los canales, iba poniendo el juego de pelota, va naciendo mi curiosidad para preguntarle qué es un jonrón, por qué lo llaman cuadrangular, y cuando corren las bases, y esto, y así detalles del juego que mi papá me iba comentando. Y como alrededor de los 9, 10 años, empecé a ver el béisbol y ya no era pues la típica niña que veía películas o que veía comiquitas infantiles, sino que ya estaba viendo pura pelota. Me encantaba y disfrutaba muchísimo desde pequeña el béisbol. Y pues a partir de allí nació mi amor por otros deportes. Y también veía a esas mujeres, a esas periodistas que estaban en la antesala de los partidos y que también acompañaban toda la transmisión. Y digamos que desde pequeña quedó esa semilla en mí, decía, quiero estar en las antesalas, quiero ser como esas periodistas que te hacen las entrevistas, que te presentan el contexto de los partidos y te brindan esa actualidad y esa cercanía con los peloteros, en este caso de béisbol. Así que las empecé a ver desde muy pequeña, tengo varias referencias, y así es como nace este amor por el deporte. Luego me enamoré del fútbol cuando vi el Mundial de 2010, también estaba pequeña, y posteriormente otro deporte del que me enamoré y me encanta y disfruto muchísimo es el tenis. Esto sí fue hace como unos 5 años, ya en los Juegos Olímpicos de Londres, con la actuación de Juan Martín del Potro, que en ese momento sorprendió muchísimo y se quedó con la plata. A partir de allí nació mi amor por el tenis y te puedo decir que esos son los tres deportes que más sigo, el béisbol, el fútbol y el tenis. Y por supuesto, ahora que uno trabaja en un medio deportivo, tienes que tener una capacidad más amplia y digamos que empecé a seguir la Fórmula 1 y el baloncesto y allí quedan como unas fuentes secundarias. Interesante, interesante. ¿Recuerdas cuál fue el primer medio en el que trabajaste como periodista o como reportera? Sí, claro, porque en realidad mi carrera, mi experiencia no es muy amplia, yo solo tengo 22 años, pero empecé a trabajar en el medio, en la radio a los 17, una oportunidad en una emisora local, pero aún no tocaba los deportes. Sin embargo, eso me sirvió muchísimo porque perder el temor a la equivocación, perder el nervio a hablar a las personas en la radio, enamorarse en sí de la radio es una de mis pasiones más grandes en la vida y comenzó a los 17 años. Luego, ya empezando mi carrera universitaria, cuando me tengo que mudar, porque soy de un pueblo, acá en el Zulia, en Venezuela, me mudo a la ciudad para poder estudiar periodismo y luego de alrededor de un año y medio estando allí, yo me sentía estancada, ciertamente porque quería crecer, pero creo que tú me entiendes en cuanto a es difícil cuando eres estudiante que se te brinden oportunidades. Gracias a Dios se me abrió una puerta en una estación de radio que se llama Fe y Alegría Noticias en Maracaibo, es una red nacional de noticias por toda Venezuela, y en un programa deportivo se llama El Deporte en Marcha. Allí pues digamos que el primer día yo estaba súper nerviosa, pero dije, vine a hablar de lo que me gusta, vine a hablar de deporte, y a partir de allí el encargado del programa pues me dijo, nos acompañas mañana. Y ese nos acompañas mañana fueron casi un año hasta que, bueno, por motivos que se salieron de las manos, el programa pues tuvo que ser cancelado y pasamos a otra etapa, a otro programa también deportivo llamado En la Jugada. Ya no estoy allá porque a raíz de la pandemia tuve que regresar al pueblo y tengo 2 años que ya no vivo en la ciudad. Y pues eso me dificulta
el tema de los programas, pero esa fue mi primera oportunidad en la radio hablando de deporte, en el Deporte en Marcha. Y es muy importante que en el momento de que tengamos una oportunidad o esa persona que creyó en nosotros, ese mentor que nos dice que siempre podemos dar más, pues nos brinde un panorama amplio para que uno pueda crecer, donde puedas sentirte que puedes ser tú mismo, pero también tienes que darlo todo y puedes crecer. Hay algunos sitios en donde tú llegas y no te brindan esa cercanía y ese apoyo y donde sientes que no puedes dar lo mejor de ti porque no confían en tu talento. Me pasó posteriormente. Luego de estar en el Deporte en Marcha y en la jugada, donde me sentía completamente cómoda con unos compañeros que habíamos compenetrado perfectamente y disfrutábamos y era nuestra pasión lo que hacíamos, paso a formar parte de un equipo con unos profesionales increíbles, personas que admiraba, de que decía, si voy a estar, creo que es el mejor lugar en el que puedo estar acá, donde estoy, pero la verdad es que no sentí ese mismo apoyo y en esa oportunidad siento que más allá de crecer, porque quería mucho estar a la par de los grandes conductores que tenía alrededor, pues digamos que fue un golpe para mi confianza y me llenó de inseguridad. Y luego pasar de allí a soltarme todas esas cosas que, digamos, se habían quedado conmigo a raíz de eso, pues empecé a enfocarme más en mi proyecto digital, que es Vale Deportes, y por el que, bueno, tú me terminaste contactando también y pude conocerte, Marco. Así es. ¿Y tienes alguna meta dentro del periodismo deportivo? Muchísimas, como me imagino que tú también las tienes. Tengo muchísimas y la mayoría van alrededor de hacer coberturas. Que he tenido la oportunidad de hacer pocas coberturas. Lo hice en 2 temporadas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, cubriendo a las Águilas del Zulia. Luego, como te mencioné, tuve que, por el tema de la pandemia, volver a mi pueblo. Y aquí, ciertamente, el deporte pues, no llega al nivel profesional, como sí en la ciudad. En esos años que estuve estudiando, pude cubrir el fútbol nacional, el fútbol y también al Zulia en Copa Sudamericana. Y fue muy emocionante, aunque en ese momento lo hacía en el fútbol, lo hacía como fanática y encontrábamos las maneras de ir con los compañeros de la radio, de un pase, de un día que las chicas entran gratis, encontrábamos siempre la forma de ir al estadio y hacer nuestras notas, nuestro trabajo periodístico, aún sin ser acreditados. Luego todo ese trabajo de hormiguita pues hace que las personas encargadas lo noten. Y tuve la oportunidad después de trabajar con el gerente de prensa, que es un gran amigo del Zulia Fútbol Club, que en la actualidad ahora es un gran amigo, pero ellos ven esos pequeños esfuerzos que uno hace porque te apasiona. Es decir, bueno, no importa si vamos como fanáticos, si no podemos entrevistar a los jugadores, pero estamos aquí y hacemos nuestro trabajo. Lastimosamente, por el tema pandemia, no pude seguir cubriendo al Zulia. De hecho, pues, el fútbol venezolano tuvo sus traspiés y fue el año pasado donde se pudo reorganizar todo de la mejor manera y aún no he tenido la oportunidad de volver a cubrirlo. Pero mis grandes metas en el periodismo van en esa dirección, en hacer coberturas, especialmente a los deportes que más amo, como lo son el béisbol, el fútbol y el tenis. Mis 2 lugares favoritos en el mundo son el Oracle Park, que es la casa de los Gigantes de San Francisco, y por el otro lado el complejo de Flushing Meadows en Nueva York, que es donde está situado el parque de tenis Flushing Meadows, donde se disputa el US Open. Y creo que esas son mis 2 metas más grandes, cubrir un US Open, cubrir una serie mundial de béisbol o una temporada entera de béisbol de grandes ligas, y hacia allí van los esfuerzos, van dirigidos precisamente a mostrarle al público cómo se vive, cómo lo viven los protagonistas, cómo lo viven las personas que están allí, desde, por supuesto, el profesionalismo, la objetividad y también la pasión, porque creo que eso es algo que nos representa a muchos que amamos este medio del periodismo deportivo, nuestra pasión, y con eso no me refiero, ojo, al fanatismo, no, sino a una pasión y una entrega que te lleva a hacer las cosas bien, que te lleve siempre a dedicarte, a dar el paso extra, a investigar más, a querer hacerlo mejor, y es a eso pues a lo que me refiero con la pasión, el siempre querer dar más y el 100%.